Bueno, vamos a seguir con esta cobertura especial que tenemos sobre los 2 años precisamente del terremoto. Nos encontramos en el estudio con Luis Mariano Rendón. Él es vocero del movimiento Democracia para Chile, quien tiene una visión totalmente contraria a la que recién escuchábamos del entonces ministro de Defensa, Francisco Vidal. Luis Mariano, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Cristian, ¿cómo estás? Buenas noches. Sé que estabas escuchando la entrevista. Primero, ¿qué te parece? Bueno, me sigue impresionando. ¿Por qué? Yo diría que en gran parte lo que hemos hecho ha sido por la indignación que nos ha causado particularmente la actitud de gente como Vidal, que en realidad el momento en que partimos realizando algunas acciones tratando de que se haga luz sobre la responsabilidad fue cuando lo vimos en televisión diciendo que le ponía un 7 a las Fuerzas Armadas. Y todavía lo hace. Y todavía lo dice. Entonces uno dice, o a este caballero se le soltó un tornillo, o cree que los chilenos somos estúpidos. Porque no hay otra manera de que ante las negligencias tremendas que ocurrieron, les ponga un 7. O sea, ¿cuál es la escala de notas que maneja el señor Vidal? Y después me ha tocado en algunos foros poder emplazarlo respecto de temas precisos, de horario en que ocurrieron tales cosas, digamos, a qué hora zarpó determinada embarcación, por ejemplo, no tenía idea. O sea, un ministro de Defensa que no tiene idea sobre hechos súper relevantes que ocurrieron ese día al interior de las Fuerzas Armadas y que sin tener idea les pone un 7. ¿Quiénes son los responsables, a tu juicio, de que no se haya actuado como se debió durante esa noche? Mira, nosotros nos hemos abocado más bien al tema de la negligencia de la Armada, claro, porque hay otra gente que lo está haciendo en materia de lo que ocurrió con el Choa, con la ONEMI. Sin embargo, por cierto que tenemos una opinión. Yo creo que claramente hay una responsabilidad de parte del Choa, eso es indudable. Hay una responsabilidad de la ONEMI, la responsabilidad del Choa por el hecho de, primero, de mandar un fax que era bien cantinflero. Ellos dicen, mandaron una alerta, pero la alerta decía efectivamente alerta tsunami, pero después el texto era un texto que en el fondo lo construyeron para decir, mira, en realidad estamos alertando, pero no lo tomen tan en serio, digamos, decía, no se ha producido el tsunami. En el caso de que se produzca, avisaremos oportunamente. Claro. Bueno, eso nunca ocurrió. Entonces ahí claramente hay responsabilidades, la responsabilidad por haber levantado la alerta después. Hay una responsabilidad en la ONEMI que recibe este fax, cantinflero y todo lo que se quiera, pero lo que deberían haber hecho es inmediatamente comunicarse, oiga, ¿qué pasa con esto? ¿Qué significa esto? Digamos. Y ahí al parecer fallaron las comunicaciones. Y más en el tema, en el mando político, yo diría que claro, la presidenta Bachelet tenía que basarse por las informaciones que le llegaban, ella tenía que confiar en el mando técnico, porque hay un mando técnico, hay un mando de coordinación, un mando técnico que es el Choa, un mando de coordinación que es la ONEMI y un mando político ejercido por la presidenta. Entonces yo creo que efectivamente ella no tiene responsabilidad hasta las 6 de la mañana. ¿Por qué hasta las 6 de la mañana? Porque a las 6 de la mañana, como ella mismo lo dijo ante la fiscal, yo leí la declaración, ella reconoce que le informaron de lo que había ocurrido en Juan Fernández. O sea, si a esa hora, a las 6 de la mañana, por las noticias de un concejal, y luego habla directamente con el alcalde de Juan Fernández, que le dice que el pueblo ha sido arrasado, o sea, con ese antecedente, no decretar la alerta, a mí me parece que es grave. Bueno, pude ver la entrevista anterior a Vidal y él reconocía precisamente claro, eso. Esa es la responsabilidad política. Pero yo le pregunté ¿cómo no nos dimos cuenta? Dice, exactamente. ¿Cómo el comandante en jefe de la Armada, quien todavía está en su cargo. Sí, bueno, eso es una de las cosas que a nosotros nos ha causado mucha indignación. Es de estos temas donde todo el mundo lo sabe y sin embargo nadie hace nada. Es impresentable que el comandante en jefe de la Armada se haya quedado en su casa, capaz que en su cama, digamos, sin concurrir a su puesto de mando y se haya quedado incomunicado. Porque alguien podría decir, bueno, se quedó en su casa, pero ahí manejaba todo, digamos, tenía sus pantallas, digamos, No, como él mismo reconoce, no pudo recuperar las comunicaciones, sino que hasta las 9 de la mañana cuando se comunica con la presidenta. O sea,
está incomunicado. La Armada de Chile, en el momento más crítico que vive el país en décadas, y particularmente esa institución estuvo descabezada durante la madrugada del 27 de febrero. Y nadie dice nada. Y nadie hace nada en este país. No lo hizo el gobierno de Bachelet y no lo hizo tampoco el gobierno de Piñera. Me preguntan precisamente por qué lo haces tú, si mucha gente te relaciona con el movimiento en contra de Hidroicén, de los movimientos relacionados históricamente a los ecologistas. ¿Por qué tú? Exactamente, por la indignación que nos da porque lo estamos haciendo ahora desde una plataforma amplia que es Democracia para Chile, donde confluyen organizaciones sociales de distinto tipo, organizaciones de trabajadores, la ANEF, la Confusam, la Confederación de Trabajadores del Cobre, organizaciones ambientales. Nos tenemos que unir los movimientos sociales porque vemos esta negligencia, esta inoperancia, este verdadero encubrimiento de la clase política, de toda la clase política. O sea, porque te decía, no destituyó al comandante en jefe de la presidenta Bachelet, no destituyó al comandante en jefe de la Armada, pero el presidente Piñera. Hubiera sido recomendable que en una época de crisis se hubieran destituido a los comandantes en jefe. Sí, por supuesto. Las Fuerzas Armadas están diseñadas para que puedan ser cambiados sus mandos en momentos de crisis. Precisamente están diseñadas para eso. En momentos de guerra puede caer cualquier oficial y tiene que estar de inmediato la capacidad para que pueda ser reemplazado. Y en el caso de la Armada particularmente era necesario señalar con claridad las negligencias graves que ocurrieron. Entonces la primera es que se haya quedado en su casa. Y esto, Cristian, no es simplemente que sea feo, esto es un delito. O sea, hay un delito que se llama incumplimiento de deberes militares. Y se remite después a todos los reglamentos que existen dentro de las Fuerzas Armadas. Bueno, la ordenanza de la Armada dice que todo integrante de la institución, en caso de catástrofe nacional, tiene que constituirse en su unidad o en su repartición. Y así lo hicieron, muchos marinos, la mayor parte de ellos. Pero resulta que el comandante en jefe no se constituye ni en su unidad ni en su repartición, no se constituye en su puesto de mando. Se queda en su casa incomunicado. ¿Cuál es la explicación que tiene para eso? ¿Cuál es la explicación que se le da al país? ¿Cuál es la explicación de los marinos, de sus subordinados, de los cadetes de la escuela naval que están mirando eso, que ven que el comandante en jefe se queda en su casa y no le pasa nada? ¿Cuál es la enseñanza que le estamos entregando a los futuros oficiales de la Armada de Chile? O sea, eso es impresentable. Y por lo que han investigado ustedes, ¿cuáles son las declaraciones que hay en torno a ese tema? Las declaraciones, bueno, él reconoce todo eso, de que se quedó en su casa, de que no tenía comunicaciones. En una entrevista, o sea, en una declaración ante el Congreso, la Cámara ante el Congreso, exactamente. Nosotros hicimos un seguimiento de la labor de la comisión investigadora y reconoció todo esto en la comisión investigadora. Y resulta que nadie hizo nada. O sea, por eso te digo que la clase política completa está en deuda con Chile, no solamente la presidenta Bachelet, no solamente el presidente Piñera, sino que el Congreso Nacional, la Cámara de Diputados que investigó esto y no estableció. Nosotros fuimos, le entregamos los antecedentes, hablamos con la mayor parte de los diputados de todos los sectores, le dijimos, esto requiere, ya que no lo hicieron los presidentes, una acusación constitucional, porque esa es la herramienta que tiene la Cámara de Diputados para dirigirla en contra de los altos mandos de las Fuerzas Armadas. No hubo nadie que estuviera dispuesto a ejercer la acusación constitucional, que era lo que ellos tenían que hacer por este hecho, por el hecho de que se haya quedado en su casa y las otras negligencias graves que ocurrieron en la Armada. Ustedes hablaron con políticos, me dice. Sí. ¿Cómo se mostraron ellos dispuestos? Escuchaban, pero en lo concreto no hicieron nada. O sea, ni siquiera logramos poder intervenir en la comisión investigadora para entregar estos antecedentes. Nos bloquearon la llegada a la comisión investigadora y la bloqueó, por supuesto, el presidente de la UDI, pero la gente de la Concertación tampoco hizo nada para romper ese bloqueo. Es decir, ¿por qué lo bloquearon? Porque no querían que estos antecedentes fueran públicos. Sabían que si hablábamos en la comisión investigadora no iban a poder ocultar todas estas cosas, porque no está solamente el tema de que el comandante jefe se haya quedado en su casa cometiendo un delito de incumplimiento de deberes militares, sino también el hecho de que la Escuadra Nacional no haya zarpado de Valparaíso. ¿Y la Fuerza Aérea?
La Fuerza Aérea, sin duda, el tema de los helicópteros, de que ya se habló en tu entrevista anterior, es una cosa impresentable. Esa es la negligencia que nosotros claramente detectamos y donde también debiesen haber responsabilidades. No hemos detectado, en el caso del Ejército, el no tener operativo el sistema de comunicaciones, el plan Torrente. O sea, porque uno dice, bueno, si existe ese sistema de comunicaciones, ¿cómo no lo tienen operativo? De manera que si ocurre algo puedan salir, por ejemplo, el Regimiento de Concepción, que en los momentos después del terremoto, que saliera una patrulla para ver qué había pasado. Y le pudieran, aprovechando ese sistema de comunicaciones, decirle a la ONEMI, decirle a la Presidenta, oye, aquí hay edificios en el suelo. ¿Cómo eso no? O sea, ¿para qué tenemos todo eso de implementos si en caso de emergencia no se utilizan? Entonces, a las 9 de la mañana recién estuvo operativo el plan Torrente, de acuerdo a lo que han reconocido. Entonces, hay muchas negligencias, pero nos parece que las de la Armada, bueno, y porque era la fuerza más expuesta, fueron las negligencias mayores. Este tema de la escuadra a mí me parece gravísimo. Imagínate tú, Cristian, que la flota norteamericana, la flota del Pacífico, con base en Hawái, en el puerto de Pearl Harbor, zarpó el 27 de febrero. Zarparon por el temor de que, producto del terremoto en Chile, un tsunami los pudiera afectar allá, en Hawái. Y no zarpó la Escuadra Nacional de Valparaíso. ¿Cuál es la explicación que hay para eso? Entonces, y nosotros pedimos la explicación. Por la Ley de Acceso a la Información, le pedimos al ministro Alamán que nos explicara por qué razones no había zarpado la escuadra. Y nos da una respuesta increíble. Nos dice... No, una de las cosas que es gravísimo, porque esto es encubrimiento. O sea, lo que hizo al respondernos el ministro Alamán en esos términos fue encubrimiento. Nos dice, no era necesario que zarparan porque la profundidad en que se encuentran las naves de la escuadra en Valparaíso, entre 20 y 40 metros, es una profundidad segura. Bueno, y nosotros veíamos el reglamento del CHOA, las instrucciones oceanográficas del CHOA emitidas el año 2005, que dicen que no están de acuerdo con lo que dice el ministro Alamán y dicen que la profundidad segura son 150 metros. O sea, el CHOA, con todo el tiempo necesario para hacer los cálculos, dice que son 150, Alamán se conforma con entre 20 y 40 metros. Y si esos 20 y 40 metros fueran tan seguros, ¿por qué la propia Escuadra Nacional no zarpó el día del terremoto y el tsunami en Japón? El 11 de marzo. El 11 de marzo del año 2011. ¿Por qué? Si es cierto lo que dice Alamán, de que los 20 y 40 metros son seguros, ¿por qué zarparon en el terremoto en Japón? ¿Y qué se piensa hacer de acá en adelante? Porque llevan 24 meses y muchas respuestas no han conseguido. No, están estas respuestas, como te digo, que son respuestas que constituyen encubrimiento de delitos. Está bien, eso es lo que ustedes han recogido, pero ¿qué se va a hacer en el futuro? Bueno, nosotros hemos interpuesto acciones penales ante el Juzgado Naval de Valparaíso. Vamos a llegar a la Corte Marcial, vamos a llegar a la Corte Suprema, si es necesario vamos a llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, vamos a ejercer todas las acciones que estén a nuestro alcance como simples ciudadanos para poder que aquí pueda haber una respuesta y pueda haber responsabilidad, porque esto no puede ocurrir. O sea, no es solamente por un tema de que no se establezcan las sanciones correspondientes, sino porque no estamos aprendiendo. O sea, si no detectamos, si no reconocemos los errores que se cometieron, los errores graves que se cometieron, no estamos aprendiendo. O sea, si no reconocemos que el hecho de que no haya zarpado la escuadra es un error, entonces, bueno, ¿qué es lo que están mirando de nuevo los cadetes de la Escuela Naval? ¿Hay que zarpar o no hay que zarpar en caso de maremoto? No, si esa vez no zarparon, se dedicaron a monitorear las mareas. ¿Ah? Y las mareas, el solo hecho, mira, la escuadra no zarpó en circunstancias que la escuadra recibió la alerta del CHOA. O sea, en el discurso de la Armada en relación del CHOA a sus defensas, no, la ONEMI no tenía nada que interpretar, tenía que solamente dar la alerta cuando nosotros se la enviamos. Bueno, la Escuadra Nacional también recibió esa alerta y ellos se pusieron a monitorear ellos las mareas del puerto de Valparaíso, en circunstancias que, de acuerdo a la ley, el único organismo encargado de evaluar la posibilidad de tsunami es el CHOA, y lo hizo la Escuadra Nacional. Luis Mariano Rendón, muchas gracias por este tiempo con Canal 24 Horas,
Estaba leyendo a través de Twitter una responsabilidad que creo que aún sigue pendiente por lo que dicen también los televidentes a esta hora. Sí, quedan pendientes. Hay un tema también, Cristian, el tema del submarino Carrera. No quiero dejar de mencionarlo. Nosotros pedimos que se investigue y también lo estamos presentando ante el juzgado naval. ¿Qué pasó con el submarino Carrera? ¿A qué hora zarpó el submarino Carrera? ¿Por qué el submarino Higgins sí pudo zarpar y quedó ileso? ¿Por qué el O'Higgins resultó con daño y lo agarró el tsunami? ¿A qué hora zarpó el submarino Carrera? Esa es la pregunta que se la hice a Vidal en un debate, no sabía. Y sin embargo le andaba poniendo 7 a las Fuerzas Armadas. Entonces, ¿qué pasó en ese caso? Es grave, es una unidad estratégica de la Armada. El capitán del submarino Carrera lo dice en la prensa. Tomó a su familia en el momento del terremoto y la fue a dejar, la subió a su auto y la fue a dejar a un lugar seguro. Después, solamente después de hacer eso, se va a su submarino. Es muy entendible desde el punto de vista humano que se preocupe de su familia, pero es que para eso tendría que estar la institución, ¿no es cierto? Debiese haber un plan de contingencia para que personal entrenado evacúe a la familia, a toda la familia, de manera que los oficiales, sobre todo los que tienen responsabilidades tan grandes como la de un capitán de un submarino, se vaya a ejercer de su puesto. Eso no ocurrió. Fue a dejar su familia como cualquier vecino a un lugar seguro. Sobre eso hemos pedido que se investigue y no se quiere investigar. No lo investigó la comisión investigadora, no profundizó en esos temas y no lo quieren investigar los tribunales. Ok, bueno, vamos a estar pendientes también de lo que ocurra con el área judicial de este conflicto. Gracias, Cristian. Vamos a hacer un breve alto en la revisión de las noticias. Sigan nuestra sintonía. Al regreso estaremos también conversando con alcaldes de diferentes ciudades que se vieron afectadas por este terremoto y tsunami de hace ya 2 años atrás. ¿Todo bien? 27F, la noche más larga. Bueno, vamos a seguir con esta cobertura especial que tenemos sobre los 2 años precisamente del terremoto. Nos encontramos en el estudio con Luis Mariano Rendón. Él es vocero del Movimiento Democracia para Chile, quien tiene una visión totalmente contraria a la que recién escuchábamos del entonces ministro de Defensa, Francisco Vidal. Luis Mariano, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Buenas noches. Sé que estabas escuchando la entrevista. Primero, ¿qué te parece? Bueno, me sigue impresionando. ¿Por qué? Yo te diría que en gran parte lo que hemos hecho ha sido por la indignación que nos ha causado particularmente la actitud de gente como Vidal, que en realidad el momento en que partimos realizando algunas acciones tratando de que se haga luz sobre la responsabilidad fue cuando lo vimos en televisión diciendo que le ponía un 7 a las Fuerzas Armadas. Y todavía lo hace. Y todavía lo dice. Entonces uno dice, o a este caballero se le soltó un tornillo, o cree que los chilenos somos estúpidos. Porque no hay otra manera de que ante las negligencias tremendas que ocurrieron, les ponga un 7. O sea, ¿cuál es la escala de notas que maneja el señor Vidal? Y después me ha tocado en algunos foros poder emplazarlo, lo que ocurrió con el Choa, con la ONEMI. Sin embargo, por cierto que tenemos una opinión. Yo creo que claramente hay una responsabilidad de parte del Choa, eso es indudable. Hay una responsabilidad del ONEMI, la responsabilidad del Choa por el hecho de, primero de mandar un fax que era bien cantinflero. Ellos dicen, mandaron una alerta, pero la alerta decía efectivamente alerta de tsunami, pero después el texto era un texto que en el fondo lo construyeron para decir, mira, en realidad estamos alertando, pero no lo tomen tan en serio, digamos, decía, no se ha producido el tsunami. En el caso de que se produzca, avisaremos oportunamente. Claro. Bueno, eso nunca ocurrió. Entonces ahí claramente hay responsabilidades, la responsabilidad por haber levantado la alerta después. Hay una responsabilidad en la ONEMI que recibe este fax, cantinflero y todo lo que se quiera, pero lo que deberían haber hecho es inmediatamente comunicarse, oiga, ¿qué pasa con esto? ¿Qué significa esto? Digamos. Y ahí al parecer fallaron las comunicaciones. Y más en el tema, en el mando político, yo diría que claro, la presidenta Bachelet tenía que basarse por las informaciones que le llegaban, ella tenía que confiar en el mando técnico respecto de temas precisos.
de horario en que ocurrieron tales cosas, digamos, a qué hora zarpó determinada embarcación, por ejemplo, no tenía idea. O sea, un ministro de Defensa que no tiene idea sobre hechos súper relevantes que ocurrieron ese día al interior de las Fuerzas Armadas y que sin tener idea les pone un 7. ¿Quiénes son los responsables, a tu juicio, de que no se haya actuado como se debió durante esa noche? Mira, nosotros nos hemos abocado más bien al tema de la negligencia de la Armada, claro, porque hay otra gente que lo está haciendo en materia